Pues hola a todos, ¿cómo estáis? Soy Trufaul, bienvenidos a mi casa, bienvenidos de nuevo a mi canal para hablaros un día más de historia militar. La verdad es que... ¿cómo empezar de buenas a primeras? Pues mira, pues a algunos les puede parecer el título hoy del vídeo un tanto osado. Más cuando hay un montón de gente, un montón de personajillos, de moniatos, de desaprensivos, que alaban solamente lo que son los carros de combate. Parece que la guerra solo la ganó el señor general T-34 y los Sherman. Para esta gente parece que es así. Y eso es una trolaca como una casa. Evidentemente, sí, son caballos ganadores y la gente les gusta mucho esto del cañoncito y toda la historia. Yo soy el primero. Pero eso se hace en plan clickbait. Fácil y algo muy ameno, muy a mano. De hecho, ya veis que mi canal crece muy lentamente, va afianzándose, pero muy lentamente, y otros que son más generalistas, pues parece que crecen mucho más deprisa. A mí eso, como no me interesa, y hay demasiada gente haciendo lo mismo, pues ya sabéis que yo voy por otros derroteros. Poner vídeos una y otra vez hablando de lo mismo y repitiéndose unos, otros y otros como loros es algo que siempre os he dicho que no me interesaba. Y la verdad es que alucino en que la gente no se canse de ver canales que se repiten una y otra vez los mismos temas. Soy consciente que es un tema que funciona, que da seguidores y que, bueno, y que la gente así sube y puede ganar dinero, pero yo choca frontalmente con mis principios y la filosofía de mi canal. Eso es para toda la gente pues que no me conoce, no sabe por dónde va esto y que bueno, esto no tan solo es un canal de historia militar, es muchas más cosas, es mi vida además, ¿no? En fin, parece esto el día de la marmota, porque cada X tiempo pues hay un vídeo de lo mismo, de la misma información, pero con otro lazo. Es curioso que más o menos de forma regular, como si fueran los Tampax, pues hay personal que siga ensalzando, digamos, continuamente, solamente el carro de combate. Y en cambio, no se haga nada, absolutamente nada, de tema logístico, de tema de camiones, de temas de coches. Puede interesar más o puede interesar menos. Pero es que el caso de hoy, señores, el del camión, el Studebaker US6, es un caso crítico. Es algo que sin este vehículo no se hubiera podido ganar la guerra. Así de claro y categórico os lo digo. Nadie habla de esto, nadie habla de este vehículo. Y es el vehículo que hizo que la URSS pudiera ganar la guerra a Alemania, sin lugar a dudas. Hoy en mi canal esta, y ya sabéis que me gusta variar mucho de información, pues nada, el Studebaker merece un monumento como se fue dedicando en todos los pueblos, porque sobraban por todos los lados y lo mejor que era coger los T-34 y meterlos en la entrada del pueblo y poner pues la placa con todos los héroes que había tenido ese lugar y que habían dado la vida por la patria. Pues el Studebaker tenía que haber también estado no en esos 100 pueblos o 1000 pueblos o 10.000 pueblos, sino en 200.000. Esta afirmación que os hago es categórica, es así. Puede que le extrañe a más de uno que está habituado pues a solo ver a la cartelera, pues a Carius, a Whitman y compañía. Pero es que Carius y Whitman, si no hubieran tenido camiones detrás para transportar la gasolina de sus carros, la munición y todo lo demás, comida, pues no hubieran podido hacer nada de nada. Y no lo digo yo, no lo invento, lo dicen los veteranos, lo dicen la gente que luchó en la Segunda Guerra Mundial, en todos los bandos, sobre todo soviético y aliado, que son los que tendrían al Studebaker como camión que llevaba todo para arriba y para abajo. ¿Perdió Alemania la guerra por culpa de no tener una logística adecuada? Pues sí, perdió, pero no fue una cosa decisiva. Se hicieron muchas cosas mal, como es lógico, tenían dos frentes, pero sí que es verdad que el tema de los vehículos es algo crítico. Y es que Alemania tenía buenos camiones. Tenía, por ejemplo, el Opel Blitz, que fue pues el caballo de batalla, y era un buen aparato, que después habrían también diferentes variaciones, como el Mautier y compañía, y que, bueno, lo tuvieron
muy complicado, lo pasaron muy mal en las duras condiciones que fueron sometidas sus mecánicas en la URSS, en la Unión Soviética. También hay que tener en cuenta que gran parte de la logística alemana fue hipomóvil, no fue mecanizada, fue mediante el uso de caballos. Y también camiones que habían sido capturados pues, a países ocupados y que realmente pues, no estaban preparados para las condiciones que iban a encontrarse de bajo cero, de fango, de falta de movilidad, realmente terrible. En cambio, los soviéticos disfrutaban de un suministro constante de camiones y de ahí la capital importancia del Studebaker. Haciendo cálculos, por ejemplo, si los alemanes fabricaron 130.000 unidades de su camión más importante, que fue sin duda el Opel Blitz, en un periodo de 14 años, desde los años 30 al año 44, que cesó su producción por el tema de los bombardeos aliados, ¿cuántos Studebaker US-6 creéis que recibieron los soviéticos en tan solo 4 años dentro del programa de préstamo y arriendo, las ayudas norteamericanas para que a la URSS pudiera aguantar el envite alemán? Pues mira, amigos, las cifras varían según las fuentes, pero haciendo una media ponderada podemos ofrecer una cifra estimada de unos impresionantes 295.000 en 4 años. En 4 años. 295.000 unidades a estrenar en 4 años y medio. Una cifra realmente alcanzable no solo a la eficaz, gracias a la eficaz y al enorme trabajo de la fábrica o las fábricas que producían este vehículo, sino también a otras compañías estadounidenses que suministraron este excelente camión, como fueron la Mack Truck o incluso la Chevrolet, quien se involucrarían en la fabricación del US-6 al ser su demanda muy alta en el frente ruso. Hubo pocas cosas que pidieron los rusos o que aceptaron como ayuda, pero lo que aceptaron realmente era porque era lo mejor. Y es que el Studebaker fue un auténtico salvavidas para Stalin y para su propio ejército, que experimentaría una escasez temprana. Rápidamente pues, se daría cuenta que tendría mucha escasez de camiones y de transportes durante la Segunda Guerra Mundial, no tan solo para transportar personal, sino también para transportar pues, toda clase de cosas que necesitan, pues, por ejemplo, los medios mecanizados. Los Studeri, que eran como los llamaban los soviéticos o los Studebaker norteamericanos, pues fueron construidos para transportar una carga inicial de 2.500 kilos. Pero fueron, obviamente, recibiendo mejoras tras el paso de la Segunda Guerra Mundial, una forma, digamos que fueron recibiendo mejoras de forma regular, ¿vale? Llegaron a cargar hasta 4 toneladas, prácticamente doblaron la carga y en algunas condiciones específicas, llegaron hasta las 5 toneladas. Y los principales camiones del ejército soviético en ese momento, pues los CIS-5 y el GAZ-A, pues no podían competir con su homólogo extranjero de ninguna forma. El Studebaker era mejor, por supuesto. El CIS era de 2 ejes y se paraba si el camino era malo, no podía avanzar. Pero el vehículo del camión norteamericano era un todoterreno con tracción delantera y trasera y muy maniobrable. Y en los pantanos de Karelia, para que os hagáis una idea, los Studebakers pues aparecieron en el momento justo, en el momento ideal, en el que se les precisaba. De hecho, el teniente Pavel Guberich del 60 Batallón de Morteros de Guardias diría que había muchos camiones, pero se atascaban en las carreteras y tenían que ser sacados del barro literalmente a mano, igual como pasaba con los alemanes. La llegada de los camiones Studebaker de Estados Unidos fueron un verdadero salvavidas para nosotros. Venían con un cabestante de cable de acero sobre el parachoques delantero, por lo que el camión podía salir por sí mismo del fango, siempre y cuando hubiera algo, obviamente, a lo que atar el extremo del cable, y podía también, con este mismo, arrastrar a otros camiones que habían quedado atascados. Tener 1 o 2 Studebakers en una columna de vehículos podía marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso en la entrega de los suministros en el momento justo.
Según recordaba también el responsable de señalización, Semyon Vrebdo, pues el Studebaker podía remolcar a cañones de artillería de hasta 150 milímetros de calibre y podía transportar asimismo mercancías, personal, gasolina, de todo. Había tanqueros, había de todo tipo de camiones, como os voy poniendo en las fotografías. De hecho, los camiones estadounidenses servían como tanques de combustible y como plataformas para montar talleres de reparación y otros, así como estaciones de radio de onda corta para comunicación de Estado Mayor, entre la parte de retaguardia y el frente. Podía usar varios tipos de gasolina y su motor aguantaba gasolina también de esas tipo Made in URSS, o sea, de mala calidad. Y la cabina del conductor era totalmente metálica, se consideraba un verdadero ejemplo por su amplitud y por su funcionalidad, y a diferencia de los camiones soviéticos, el vehículo estadounidense tenía bancos que se desplegaban hacia afuera en los laterales, y bueno, la carrocería pues estaba cubierta por una muy gruesa lona que calentaba a los soldados durante el traslado y les permitía, o aguantaba digamos el calor, les permitía incluso el poder dormir, que en temperaturas de 15, 20 o 30 grados bajo cero, pues eso era importantísimo. Pero bueno, sí, lo más destacable, lo más importante con respecto al Studebaker es que no tan solo aportó una línea constante e importantísima de suministros en momentos críticos del conflicto, sino que también fue convertido en un arma de gran potencia hasta entonces desconocida. ¿Y por qué lo digo? Pues también se convertiría en la base de una, como os he dicho, de las armas más devastadoras de todo el arsenal soviético y que es relativamente conocido. A ver si algún día os hago algo específico hablando del caso. Os estoy hablando del vehículo lanzacohetes Katyusha, los aterradores órganos de Stalin. Proyecto que, de no haber sido por el Studebaker, pues no habría podido llegar al nivel de leyenda que hoy ostenta. Y es que ningún camión cumplió con los requisitos tanto, ni igualarlo siquiera, ni igualarlo que el Studebaker, que bueno, en ese momento fue un salto tecnológico realmente bestial. Ni siquiera, mira que os digo, ni siquiera el todopoderoso GMC de General Motors, y del cual iban a entregarse muchos ejemplares a la URSS también, pues al no tener el chasis tan adecuado, el admitir solamente un tipo de combustible específico, tener más falta de fiabilidad y cargar menos que el Studebaker, pues no fue tan importante, ni muchísimo menos, ni es que ni se le acerca. Curiosamente, la empresa Studebaker también fabricaría 145.000 GMCs, estos camiones que os estoy diciendo. Esto hace un total, si sumamos unos y otros, pues que la URSS iba a recibir 800.000 camiones. 800.000 camiones. Esos, señores, son números que marcan las diferencias. Cantidad y calidad. Esto marca la diferencia. No solo un concepto, sino la cantidad. Los americanos o norteamericanos eran capaces de hacer las dos, o fueron capaces en este caso de hacer las dos cosas y hacerlas bien. Y creo que quedó más que demostrado. Pero bueno, si volvemos al tema, el Studebaker US-6 fue realmente lo que supondría un salto de calidad para las tropas rusas, sobre todo, y que iba a desequilibrar la balanza a favor de la URSS. Y vuelvo a repetiros, no lo digo yo, no me lo invento como hacen muchos que hablan por hablar y no aportan ninguna fuente de información, sino que lo reafirma incluso el mismísimo Joseph Stalin en el año 48, cuando mediante una carta de agradecimiento que mandó a la compañía norteamericana fabricante de este camión, pues dejaría por escrito lo siguiente: hubiéramos estado en una posición difícil sin la pólvora estadounidense. No podríamos haber producido las cantidades de municiones que precisábamos. Sin los Studebaker estadounidenses, no habríamos tenido nada con lo que sacar nuestra artillería. Proporcionaron, en gran medida, nuestro transporte en el frente y la producción de aceros necesarios para las más diversas necesidades de la propia guerra. También involucra ciertos suministros de Estados Unidos. Joseph Stalin, señores. No cualquier boniato que haya por ahí. Joseph Stalin ya lo dijo, y eso
quedó publicado en Los Angeles Times el 20 de octubre de 1987 y como se cita en Walsh también en 2016. En la URSS estuvo realmente la gente muy agradecida a los fabricantes de este milagroso camión porque, como dice Stalin, estos camiones pues permitieron usar su mejor arma, que la mejor arma de la URSS en la Segunda Guerra Mundial fue la artillería, no el T-34, ni mucho menos. La artillería reventó Alemania, reventó la Wehrmacht, reventó las Waffen-SS con unas proporciones nunca vistas en la historia. Nunca vistas en la historia. Y yo creo que se ha hablado muy poco de esto por la importancia capital que tuvo por la parte soviética de desequilibrar el frente y también poder defender este frente de los contraataques alemanes y de operaciones como por ejemplo la de Kursk. Sin transporte es imposible trasladar los millones de minas, los miles de cañones contra carro, ni de artillería, ni de munición que fueron necesarios para las enormísimas ofensivas soviéticas hasta llegar a Berlín en 1945. Y es que el 5 de enero de 1945 el teniente general Leonid Rudenko, jefe de la Comisión de Compras Gubernamentales de la URSS en los Estados Unidos, entregaría a la corporación Studebaker un álbum de fotos titulado El Studebaker en el frente soviético alemán, con imágenes que mostraban cómo el camión servía en la Unión Soviética. Hoy en día se encuentran los archivos del Museo Nacional Studebaker en South Bend, Indiana. Y es que el camión era tan bueno, señores, es que era tan bueno, que los rusos lo copiaron e hicieron el suyo propio denominado CIS-151. Pero el Studebaker US-6 siguió dando guerra. No os penséis que se acabó la Segunda Guerra Mundial y desapareció del mapa. No, siguió dando guerra y los rusos seguían utilizándolos hasta que Khrushchev, tras el fallecimiento de Stalin, tomó el mando de la URSS y se quejó de forma constante de que cómo era posible que en los desfiles de la Plaza Roja los camiones que salían fueran los Studer y no los otros, los suyos. Los protagonistas eran norteamericanos, no eran de origen nacional. Y estamos hablando ya, os estoy hablando ya del año 53. Ya habían pasado 8 años desde el fin de la contienda. Khrushchev se quejó en un momento dado y dijo: demos todos los camiones que fabricamos a nuestros militares porque es simplemente indecente el observar que en un desfile los camiones son todos estadounidenses. A partir de ese momento, el CIS-151 junto a otros modelos se empezarían a producir en la Unión Soviética en masa, mientras que los Studebaker serían ido paulatinamente apartados, digamos, o desechados de estas presentaciones y del servicio activo. Pero iban a pasar muchos años, porque los Studer aún seguirían prestando servicio a la madre patria en las ramas de agricultura, de industria y del propio ejército, que finalmente, a mediados de los convulsos 60 de la Guerra Fría, pues los últimos camiones yanquis abandonarían definitivamente las carreteras, caminos y pantanos soviéticos para siempre. Para finalizar, recordar la osada afirmación que hemos hecho al principio, que la Segunda Guerra Mundial no la ganó ni el Sherman ni el T-34, sino el Studebaker. Leamos también las palabras de Nikita Khrushchev en el año 45, al final de la guerra, donde llegó a decir sobre estos camiones que basta con que nos imaginemos cómo habríamos avanzado desde Stalingrado a Berlín sin ellos. Y es que por muy poderoso que sea un ejército, sin una buena logística, este ejército resultará siempre vencido, más temprano o más tarde, pero resultará vencido. Espero que os haya gustado, espero que os haya entretenido o entusiasmado, o al menos informado para alguna cosa que os sirva, como siempre. Gracias a todos por estar aquí, gracias por seguirme, por estar al pie del cañón, como siempre. Un saludo, mil gracias y sigo trabajando para vosotros. Hasta luego. Chao, chao.